SCP-158. Extractor de almas. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-158 es un brazo mecánico de grandes dimensiones, similar a los que podrían encontrarse en una fábrica de automóviles, si bien su acoplamiento terminal tiene una forma inusual, similar a una garra tridactilar de puntas afiladas. Parece ser que su instalación óptima se consigue al colgarlo del techo de un espacio adaptado específicamente para alojarlo. Múltiples cables salen de su base, y algunos están conectados a una compleja consola móvil, combinada con una unidad de visualización y un teclado completo. Los demás deberían quedar conectados a una fuente de electricidad operativa para que el aparato funcione. La parte baja de la consola presenta un dispositivo expendedor con acoplamientos para un contenedor de entre 7.6 centímetros de ancho y 17.8 centímetros de altura. Brazo, cables y consola han sufrido daños por fuego, si bien son daños puramente cosméticos y no afectan a la actividad del aparato. Una vez activado, el aparato tardará 20 minutos en cargarse y volverse completamente operativo. Cuando se emplea correctamente sobre un organismo viviente dotado de procesos cognitivos, SCP-158 retirará una sustancia desconocida y la transferirá a través del expendedor colocado bajo la consola. El contenedor óptimo para esta sustancia es un tarro de vidrio o un matraz que se ajuste a los acoplamientos. Una vez se complete esta acción, el organismo sobre la que se realice perderá toda función cerebral superior, permaneciendo la actividad neurológica solo en el bulbo raquídeo. El sujeto no responderá a estímulos externos, y no presentará ningún movimiento más allá de las acciones reflejas básicas. La sustancia retirada es gaseosa, si bien su apariencia general y sus propiedades varían entre distintos sujetos. La sustancia actúa como una fuente de energía cinética, eléctrica, térmica y luminosa durante un tiempo indefinido. Aunque la cantidad y la emisión de esta energía también difiere entre sujetos, la media de producción entre sujetos es relativamente reducida. El aparato fue hallado a finales de 2007 en censurado dentro de un hospital quemado que había quedado abandonado durante un período considerable de tiempo, unos 5 años, de acuerdo con estimaciones poco precisas. Junto al aparato se encontró un manual del usuario gravemente dañado que contenía instrucciones que describían el uso del aparato. Estas instrucciones se han transcrito y copiado en múltiples ocasiones, y siempre se podrá encontrar una de estas copias en la sala de contención. Aunque las instrucciones establecen con claridad cómo mantener y utilizar el artefacto, los capítulos que relatan su construcción y el proceso a través del cual actúa quedaron demasiado dañados como para resultar legibles, por lo que se requirió un proceso de prueba y error para encontrarlos. Notas adicionales. El aparato también es capaz de invertir la extracción, colocando la misma sustancia u otra diferente en el interior de un sujeto. Cuando se lleva a cabo esta acción, el sujeto recuperará todas sus funciones cognitivas y cerebrales, pero los resultados netos varían según la sustancia empleada, fuese la propia o exógena al paciente en la que se haya implantado. Apéndice 01. El Dr. censurado sugiere la experimentación con el personal de clase D y equipo electrónico para tratar de reproducir SCP-168, SCP-1875, SCP-2306 y fenómenos similares. Pendiente. Apéndice 01-A. Inspirado por el apéndice anterior, el regulador censurado ha concebido la ingeniosa idea de emplear SCP-158 en un sujeto de pruebas, exponer su cuerpo a SCP-217 hasta que la infección corra su curso y, finalmente, reinyectar los contenidos de vuelta al cuerpo transmogrificado. censurado Y censurado están tremendamente entusiasmados con respecto a esta propuesta, y han concertado una reunión con los 12 censurado para comentar los considerables beneficios de una técnica semejante. Registro experimental 158, AA. Registro experimental del Dr. Heinrich Driesch, investigador médico destinado a SCP-158. Fecha: censurado D. censurado D. 2008. Experimento 01. El aparato ha funcionado a la perfección. Parece que el daño causado a su cubierta es meramente estético, pero lo más interesante es la sustancia extraída del sujeto 001A. Es de un color marrón oscuro, y es una extraña mezcla entre los estados líquido y gaseoso.
Debería ser analizada en aproximadamente 1 hora. Todos los intentos de provocar actividad cerebral en el sujeto no han producido, hasta el momento, ningún resultado. Pero no es que suponga una gran pérdida. Experimento 02. En esta ocasión, la sustancia era de un azul celeste y parece más activa que la anterior. Me pregunto si la diferencia de edad tuvo algo que ver. Experimento 03. Los resultados de las pruebas han llegado, pero han sido inconclusos. No han podido encontrar nada. Literalmente. No hay rastros que indiquen que la sustancia haya existido jamás, con la excepción de la emisión de luz y calor. En cualquier otro caso, nada. Y de nuevo, este sujeto ha producido una muestra distinta, de color distinto y distinta emisión de energía. Es decididamente extraño. Experimento 06. Se ha producido un ligero accidente, que ha involucrado a mi asistente, Lucky. No estoy seguro de cómo se las arregló, pero derramó la muestra del sujeto, 006B sobre su portátil. Lo raro es que ya estaba descargado de antes. Ahora está funcionando, a pesar de que tanto el enchufe como la batería han sido retiradas. Sin embargo, hay algunas irregularidades en sus acciones, pequeñas fallas, nada serio. Es muy intrigante. Experimento 11. El último de la noche. Esta muestra es diferente, como lo han sido todas las anteriores, pero me he dado cuenta de una especie de patrón para esta. Tras unos pocos experimentos mañana, creo que podré desarrollar lo que intento decir. Ninguno de los sujetos de los que hemos extraído hoy se han recuperado de su estado vegetativo. No sufren de ningún problema físico. Ninguno en absoluto. Les he sometido a pruebas para cada anomalía médica posible. Lo único que les pasa es que no están ahí. Las luces encendidas y nadie en casa. Aún así, les mantendré retenidos y bajo vigilancia, y lo mismo para el portátil de Lucky, por si acaso. Con la clase de sucesos típicos de nuestro trabajo, es mejor pecar de cuidadoso que de insensato. Fecha Censurado. Censurado. de 2008. Experimento 24. Tenía razón, hay un patrón. Estoy casi seguro de que las irregularidades en la emisión de energía se deben a la edad y la vitalidad de los sujetos. En cuanto a las diferencias de color, creo que podría relacionarse con el temperamento de los sujetos, pero no estoy seguro. Necesito realizar alguna prueba más, y hacerme con los archivos originales de los sujetos. El portátil de Lucky sigue funcionando, a pesar de que lo hemos mantenido desconectado de toda fuente de energía apropiada durante 2 días. No hay restos de la sustancia, ni en el interior ni en el exterior. Ni siquiera hay marcas en la cubierta. Las irregularidades que demuestra también son extrañas. Si se le deja inactivo en un procesador de textos, aparecerá texto por sí solo, pero solo galimatías. Y a pesar de todo, sigue siendo un experimento que merece nuestra atención. Experimento 27. He intentado poner las sustancias extraídas de los sujetos en una variedad de objetos mecánicos y electrónicos. Los resultados son sorprendentes. Todos ellos empezaron a funcionar sin conexión a fuentes de energía externas. Aquellos de naturaleza electrónica exhibieron pequeñas fallas de naturaleza intermitente. Los aparatos mecánicos funcionaron con mayor fluidez, si bien todavía se presenta alguna rareza. La experimentación en los sujetos continúa. Creo que pararemos cuando lleguemos a los 50. Fecha Censurado. Censurado. de 2008. Experimento 45. Las sustancias implantadas en los objetos han podido retirarse mediante la máquina. Cuando se las extrajo, eran idénticas a como eran anteriormente, preimplantación. Podríamos utilizarlas como una fuente de energía infinita. Pero deberíamos buscar una forma de evitar las continuas discrepancias en su comportamiento. He dejado la que está en el ordenador de Lucky, a pesar de la renuencia de su dueña. Las fallas parecen haberse vuelto más frecuentes y más específicas. Ahora abre el procesador de textos por sí solo y escribe frases coherentes. Las he archivado para su futura investigación. La cámara y el micrófono se activan solos y parecen mantenerse activos a pesar de intentos reiterados por desactivarlos. Tras repetirlo un tiempo, el procesador de textos se abrió y escribió las palabras "ya vale capullo". Voy a someterlo a una prueba de Turing. Fecha Censurado. Censurado. de 2008. Experimento 49. El portátil ha pasado la prueba y ha demostrado características similares a las del sujeto 006B, el donante original, si bien el sujeto dice no recordar el tiempo que ha pasado confinado en el portátil. Esto confirma mis sospechas.
Contra toda lógica y racionalidad científica, SCP-158 es un aparato capaz de extraer lo que la mayoría de la gente llamaría un alma. Esto solo puede ampliar las posibles vías de experimentación. Sin embargo, esta sesión ha concluido. Notas. El Dr. Driesch ha sido ascendido a jefe de estudios relacionados con SCP-158. Se procederá a la investigación relacionada con SCP-158 y sus productos. Registro experimental 158-A-G. Registro experimental D. Profesor Cape Crow, con respecto al uso de SCP-158 en el contexto del proyecto Olimpia. Fecha: 29 de noviembre del 2008. Nota pre-experimental. He reunido a varios miembros del personal de clase tras entrevistarlos y evaluarlos a todos, y he escogido a aquellos con personalidades o características que me gustan o resultarían útiles. Algunos son hombres y otros son mujeres, puesto que creo que el alma trasciende la carne en la que está enterrada. Pero el objeto de este experimento es determinar las capacidades extra del aparato, las que estaban en las secciones más dañadas del libro. Me he dejado los ojos leyéndolas sin cesar, intentando reunir tanta información como sea posible de ellas, pero las instrucciones que he conseguido eran bosquejos en el mejor de los casos, o directamente inútiles en el peor de los casos. Pero eso no me desalentará. Soy un investigador. Ensayo y error son mis apellidos. Experimento 01. Retirada el alma del primer sujeto. Por mucho que lo intentara, fui incapaz de hacer nada más con ella, pero también es verdad que hubo una ventana de actuación demasiado breve como para aprovecharla. Por otro lado, conseguí invertir el proceso. Si bien ya se había conseguido antes, nadie había descubierto la secuencia necesaria para activar esta opción, hallándola ciegas. Esto será lo primero en lo que me concentraré. Experimento 05. Ja. Conseguido. No ha sido tan difícil. Experimento 06. Sabes, me he percatado de un breve periodo en medio de la operación en la que el proceso se detiene, como si esperase otras instrucciones. Creo que es ahí cuando pueden darse órdenes adicionales. Tendré que empezar a probar. Experimento 07. He estado retirando y reimplantando la misma alma en el mismo sujeto de pruebas, sobre todo para probar los controles, pero también para practicar. Por raro que parezca, no parece que la salud del sujeto se vea afectada por ningún tipo de efecto adverso. Se podría pensar que deberían aparecer, teniendo en cuenta lo que estoy haciendo con ella. Pero, en todo caso, he estado sondeando un poco por esa pausa que he visto antes con los controles, y creo que casi lo tengo. Experimento 08. He hecho que empezase unos movimientos completamente diferentes antes de que se detuviera y retomase su curso original. Casi lo tengo. Experimento 11. Lo tengo. Se detuvo por completo durante la pausa y apareció un conjunto de opciones completamente nuevo en el monitor, con cosas como partir, fundir, eliminar aspectos, añadir aspectos y combinar aspectos. De todo esto, solo puedo deducir que el aparato puede almacenar y modificar en su interior estas almas para emplearlas con otros sujetos. Esto es exactamente lo que buscaba. Fecha: 30 de noviembre del 2008. Experimento 12. Los aspectos de los que habla la máquina son difíciles de definir debidamente. Todos aparecen etiquetados con una sola palabra por aspecto, por lo general algo inefable sacado de textos religiosos. He tenido que releer los libros sagrados de al menos 4 grandes religiones y 6 religiones menores solo para entender de qué demonios me habla la máquina, y sigo sin estar del todo seguro de lo que me habla. Por lo que sé, la mayoría de estos aspectos son facetas de la personalidad de una persona y de su conducta básica en general, así como cosas como la fuerza de voluntad, la comprensión, la conciencia, la creatividad, la empatía y el impulso. Entender. Esto del todo podría llevarme algún tiempo. Experimento 37. Esto me está llevando mucho más tiempo del que tenía previsto. Por el momento, he descubierto que el aparato propiamente dicho puede almacenar hasta 10 almas diferentes y sus aspectos compuestos, y modificarlo todo en su interior. Está resultando difícil, por decirlo en una palabra, determinar con qué se relaciona cada aspecto. Me estoy viendo forzado a modificar a cada sujeto ligeramente, y luego enviarlos a una evaluación psicológica completa con la que tratar de discernir qué acabo de hacer exactamente. Y entonces tengo que repetir el proceso varias veces más, solo para asegurarnos. Es extenuante como poco, pero, por otro lado, por lo menos me estoy acostumbrando al aparato. Experimento 42. Esto se está volviendo risible. Me ha llevado la mayor parte del día y prácticamente me estoy cayendo de sueño. Tiene que haber una forma diferente de controlar o medir estos cambios en las almas de los sujetos.
Voy a intentar meterme en iMacs y ver si pueden reproducir alguna parte del aparato a partir de sus piezas, algo que haga que este proceso vaya un poco más deprisa, algo que nos ayude a entenderlo mejor. Sé cómo operarlo, pero estoy dando palos de ciego. Soy un niño con un piano, sé qué sonidos hace cada tecla, pero no podría tocarte una sonata si me matasen. Volveré a intentarlo mañana. Quizá el alba traiga con ella nuevas ideas. Fecha: 1 de diciembre del 2008. Experimento 57. Creí haber captado la idea esencial de los límites de este aparato, pero estaba equivocado. Supuse que la máquina tenía la culpa, que se empeñaba en ser demasiado complicada. Pero ahora veo dónde estaba mi error. No es la máquina, es la mismísima naturaleza del alma humana. No hay una forma concreta de expresar algo así en palabras. Dicho esto, me llevará algún tiempo adquirir la capacidad de usar este aparato con la competencia suficiente para hacer lo que pretendo hacer. Tendré que estudiar lo que he visto y grabado, hasta el límite mismo de mi capacidad. Fecha: 02 de diciembre del 2008. Experimento 80. He dejado el aparato por el momento en favor del estudio de mis anotaciones, que suscitan más preguntas al respecto del artefacto. He grabado unas 400 palabras diferentes referidas a los aspectos, con un número casi limitado de combinaciones implícitas. Parece adecuado, claro, teniendo en cuenta la complejidad de la naturaleza humana. Sin embargo, si consigo dominar el aparato, las posibilidades serían ilimitadas. Pero no estoy cerca de tal hazaña. Me podría llevar meses, o incluso años, entender este aparato, y no digamos ya hacer lo que he sugerido. Pienso conseguirlo en días. Fecha: 03 de diciembre del 2008. Experimento 93. Aún no he conseguido ningún progreso real. Como mucho, he conseguido una única alma compuesta de todo lo que he aprendido, pero es algo que no puedo describir del todo. Cuando se introduce en el anfitrión, es muy interesante, pero cuando lo mando a los psiquiatras, los resultados quedan desechados. No somos capaces de obtener un resultado válido, lo cual, por sí mismo, es imposible. Experimento 95. He estado modificando esta alma compuesta a la que llamaremos sujeto cero por el momento, y cada vez que lo hago, me da la impresión de que hay algo aquí que se me escapa. Parece ser más consciente de sus alrededores, más experimentado de lo que su anfitrión debería permitirle, y demuestra un intelecto que dejaría en ridículo a la mayoría de los investigadores de este lugar. Puede que hasta a mí. Experimento 107. Dios mío. Esto es inaudito. La razón por la que las evaluaciones resultaban inconcluyentes, la razón por la que Cero parecía tan experimentado, por la que parecía haber otro mundo a su alrededor, todo ha cobrado sentido. El sujeto Cero, por algún tipo de casualidad o por mis metiches con la máquina, existe simultáneamente en este plano de existencia y en varios otros. He creado un ente que existe más allá de la perspectiva humana, una conciencia que puede ver y oír, y sentir, y pensar más allá de este mundo. Es consciente de lo que he estado haciendo, y agradece el haber sido creado. En cierto modo, es inmortal. Incluso en el caso de que su anfitrión físico fuera destruido, sería capaz de perpetuar su supervivencia más allá de eso, quedando limitado solo parcialmente en este nivel de la existencia. Me ha revelado la verdad, y le he pedido que responda a mis preguntas de evaluación con sinceridad. Ha accedido. Experimento 110. Cero resultaría un candidato excelente para ser mi asistente. Me respeta y me admira por su creación, como lo haría un niño con una querida figura paterna. Le he asegurado que se le tratará bien, y que le conseguiremos el mejor anfitrión que podamos crear. Todo lo que pide a cambio es que le dé otro nombre, algo que no sea Cero. Que no sea un número. Un nombre. Le dije que se diera un nombre a sí mismo, que se bautizase del modo que él deseara. Me dijo que tendría que pensarlo. Fin de sesión. Notas. El alma compuesta ha sido aceptada como componente para el proyecto Olimpia. Procedimientos especiales de contención. SCP-158 se encuentra instalada en la sala de operaciones 07 del Área 12 de Investigación Biológica. No se permite la entrada de personal, ni se proporcionará energía a la sala, a no ser que se haya solicitado y aprobado la debida solicitud de autorización del jefe de investigación, el profesor. Censurado. Todo miembro del personal que desee emplear el aparato deberá solicitar y leer la transcripción del manual de instrucciones en su totalidad. Durante la operación del aparato, deberán mantenerse 2 guardias armados fuera de la sala en todo momento. En caso de accidente, el suministro eléctrico a la sala deberá cortarse por completo, y los guardias examinarán cuidadosamente la sala en busca de toda señal de mala praxis, que será castigada de la forma que decida el jefe de investigación tras el estudio individual de cada caso. Fin del reporte.
Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.